Buenas noches, amados hermanos. Es un gusto saludarles nuevamente en esta clase de doulos. Que el Señor me los bendiga. Esta noche, tarde-noche, mejor dicho, tengo el privilegio de traerles un tema muy interesante, un tema que ha nacido de mi hermana pastora, hermana Rose. Llevar una secuencia de lo que es el púlpito de Esdras. Es un bonito tema y espero, hermanos, que estemos como los escribas, ¿verdad? Anotando, también no solo anotando, sino que también escudriñando las palabras y lo que nosotros transmitimos, ¿verdad? A todos ustedes. Esta tarde noche tengo un tema muy precioso. Quiero que por favor le pongan todo el corazón, porque créanme que a mí, principalmente a mí, el Señor habla, nos habla constantemente habla a su pueblo. Amén, mis hermanos. Entonces, para dar inicio a lo que es esta clase de doulos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a entregarle esta clase y vamos a orar, ¿verdad? Para que el Señor hable esta tarde-noche, para que nos pueda guiar, ¿verdad? Con su Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por esta tarde-noche, Señor amado, que tú has puesto, Señor amado, este día lunes tan especial, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tuvimos una semana, Señor, una semana llena de bendición, Señor. Aún el domingo fue de gran bendición, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, porque no nos falta el alimento diario, no nos falta el alimento espiritual, Señor amado, para que nosotros, Señor, como dice el apóstol, levantando a los valientes, tenemos que necesitar ese alimento, Padre Santo, ese alimento espiritual, Señor. Bendito Dios, hoy, Señor, te vengo entregando, Señor, esta clase, Padre Santo, para que sea tu Espíritu Santo el que me vaya dirigiendo, el que me vaya ayudando, Señor amado, a ejercerlo, Padre Santo, a desenvolverme, Señor. Desautorizo, Señor amado, todo estorbo del enemigo que me quiera estorbar, Señor amado. El internet también, Señor, que funcione bien, Señor amado. Te pido, Señor amado, que me uses como vaso, Señor. Quiero sentir, Señor, tu presencia, Señor amado, para que tú puedas, Señor, llevar esta palabra, Señor amado. Bendice a mis hermanos, Señor, que tengan preparado su corazón, que tengan preparado, Padre Santo, que tengan preparado todo, Señor, su corazón, su mente, su alma, su espíritu, para poder trasladar, Señor, esta palabra. Gracias, bendito Dios, por todo lo que haces, Señor, y bendice, Señor, a todos los miembros de Casa del Alfarero y los que no son de Casa del Alfarero también, Señor, para que pueda llegar esa palabra, Señor, porque tu palabra no tiene límites, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, por todo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les venía repitiendo, ¿verdad? Esta tarde-noche me fue encomendado una clase. Perdón si estoy un poco nerviosa, pero saben, ¿verdad? Que los nervios a veces lo traicionan a uno. Y yo sé que el Señor tiene el control de esta tarde-noche. Y vamos a hablar sobre lo que es el púlpito de Esdras. Pero antes de entrar a lo que es mi tema, yo quiero darles unas pequeñas pinceladas sobre lo que es un púlpito de Esdras. ¿Por qué se le llama púlpito de Esdras, verdad? Según lo que el apóstol ha tenido como revelación de parte del Señor, porque acuérdense que nuestro apóstol es un siervo del Señor que ora constantemente y el Señor lo ve con gracia y el Señor le da la revelación como todos nosotros. Cuando oramos y pedimos revelación, el Señor lo da. Pero así como nosotros tenemos que avanzar en la enseñanza,
Así tenemos que seguir avanzando en la palabra. Amén, mis hermanos. Vamos a iniciar lo que es el púlpito de Esdras. Y el tema es Anías. Y Anías significa Jehová ha contestado. Imagínense qué bonito es. Solo el contexto se oye muy bonito. Amén. Pero vamos a ver. Ups, se me trabó la computadora. Ahí está. El púlpito de Esdras. ¿Qué es el púlpito de Esdras? Se utiliza como una figura para describirnos el ministerio magistral, analizando a cada uno de los escribas que estaban tanto a la derecha como a la izquierda en dicho estrado. Entonces, cuando nosotros hablamos del púlpito de Esdras, estamos hablando de una figura que es el magistral, ¿verdad? Este ministerio magistral. Pero todos me van a decir, es que a mí no me gusta lo que es lo magistral, yo tengo otro llamado. Pero fíjense, hermanos, que yo poniéndole la lupa a todo esto, al menos yo no soy de este ministerio magistral, pero me muevo en otro don, ¿verdad? Que es lo profético. Pero sin embargo, yo tengo que tener lo magistral para poder enseñar de lo que yo recibo, así yo trasladarlo a ustedes, pero en una forma magistral. Entonces, cuando nosotros hablamos del púlpito de Esdras, este es el ministerio magistral. Todos tenemos dones, tenemos talentos. Entonces nosotros lo tenemos que desarrollar en una forma magistral. Entonces, por eso, estos temas son muy importantes marcarlos en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nosotros podamos ejercer lo que es este ministerio magistral. Porque acordémonos que cuando el Señor vino a la tierra, ¿verdad? Y nosotros conocemos todo esto, Él ejerció los 5 ministerios. Él ejerció el evangelismo, lo profético, lo magistral, el pastoral, aún en lo apostolado. Pero se pueden imaginar porque el Señor evangelizaba, pero también enseñaba. Profetizaba, pero también enseñaba, ¿verdad? Y etcétera. Así como les vengo desglosando yo todo esto, entonces sí es necesario que en nuestras vidas tengamos una porción, fíjense hermanos, una porción de lo que es el ministerio magistral. Amén. Por ejemplo, yo cuando empecé a dar estos temas, me costaba un poco dar lo que es lo magistral, porque yo era más que todo, era lo profético y más que todo como una forma de predicar. Pero ya me fui acoplando y acoplando y acoplando. Entonces ya entendí lo que es magistral, ¿verdad? Ahora lo tomo como parte de mi vida y así quiero que ustedes también tengan como parte, así como cuando dice el apóstol, levanta a los valientes, el Señor está levantando. Han habido temas de levantamiento y créanme, mis hermanos, que cuando el Señor levanta, el Señor contesta al pueblo. Y este es el tema que nosotros vamos a dar esta noche. Amén. ¿Qué mejor maestro de maestros que el Señor enseñándole a los discípulos? Solo miren esta figura. A mí me encanta cuando el maestro, porque cuando él estaba en la tierra le decía maestro. Entonces, el maestro, él dirige a sus discípulos, enseña a sus discípulos. Amén. Entonces, para que nos quede claro lo que se trata esto del ministerio primario del maestro. Este ministerio está saliendo como un punzón de escriba. Fíjense, escriba. O sea, todos sabemos que los escribas escribían, válgame la redundancia.
a poner la señal del ataúd. El apóstol ha mencionado mucho lo que es el ataúd. La taú es la última letra del alfabeto hebreo y sabemos que estas son, en las Santas Escrituras, es un significado de salvación para no ser señalados o marcados por el anticristo. Cuando nosotros somos salvos, somos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Por eso dice la Biblia que en el tiempo final se levantarán falsos maestros, como también se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos pastores, se levantarán falsos apóstoles. Entonces, los que esperamos en el Señor seremos arrebatados, pero cuando nos dejamos marcar por el tau del Señor. Amén. Entonces aquí puse yo un símbolo, ¿verdad? Que es el atao, que es una cruz, ¿verdad? Que acuérdense que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y Calvario significa calavera. Y calavera es la cabeza de una calavera. Y la cruz aquí es como es una forma de figura, ¿verdad? Amén. Pero ¿quién es Esdras? Vamos a ver quién es Esdras. Esdras es un nombre masculino que en hebreo significa al que Dios ayuda. Entonces ya sabemos a lo que es el púlpito de Esdras. Entonces ahora nos metemos. ¿Quién es Esdras, verdad? Sabemos que el púlpito es un señalamiento de lo que es el ministerio magistral. Ahora sabemos que Esdras es lo que significa al que Dios ayuda. ¿Ya? Amén. En Esdras 7:6, si ustedes lo quieren anotar e investigar, dice: este Esdras subió de Babilonia, donde era diestro escriba de la ley de Moisés, dada por Jehová, Dios de Israel. Y el rey le concedió toda su petición, según la mano de Jehová, su Dios, era sobre él. O sea, que nosotros, como parte de la iglesia que somos, y tenemos esta porción magistral, nosotros nos notamos como cristianos. A veces a mí me dicen en mi trabajo: usted como que es evangélica cristiana, ¿verdad? Sí, les digo, porque se nota, porque se nos nota el significado de lo que estamos hablando esta tarde. Amén, mis hermanos. En Nehemías 7:10 dice: por tanto, Esdras había determinado en su corazón escudriñar un maestro o un profeta o un pastor o un evangelista. Tenemos que escudriñar la palabra, la ley de Jehová, y practicarla. No solo de escudriñar y decir: aquí está, esto dice, pero también como digamos así, como en mi género, como mujer también lo tengo que hacer, una práctica sobre esto. Y enseñar, fíjense, y ahí dice bien en la palabra en Nehemías 7:10, y enseñar en Israel sus estatutos y preceptos. Entonces, si nos damos cuenta, mis amados hermanos, esto es lo que significa de introducción de lo que es el púlpito de Esdras. Ya teniendo un entendimiento sobre esto, entonces podremos abarcar de lo que el Señor quiere hablar esta tarde noche con esta pequeña introducción. Amén. Entonces preparémonos para hacer parte de un ministerio, una porción magistral, porque yo sé que en la iglesia de Casa del Alfarero hay maestros, hay profetas, hay evangelistas, y hemos podido ver, ¿verdad? Entonces, en las prédicas que nuestro amado pastor ha dado, él ha predicado y también hace el llamamiento, porque el Señor lo que quiere es levantar a su pueblo. Amén, mis hermanos. Aquí podemos ver una figura, ¿verdad?, de Esdras enseñando a todos
a todos sus seguidores, ¿verdad? En Nehemías 8:4, y este es el capítulo que marca todo el tema que voy a desarrollar esta tarde noche. El principio solo fue una pincelada, ¿verdad?, de lo que significa el púlpito de Esdras. Y yo quiero que en su corazón quede bien grabado, ¿verdad?, para que cuando vengan otros temas se puedan desarrollar, ¿verdad?, y todos tengamos ese del ministerio magistral. Amén. En Nehemías 8:4 dice: el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Justo a él, a su derecha, estaba Matatías, que ya lo vimos, Sema, que ya lo vimos, y hoy que vamos a ver, Anías. Amén. Urías, Hilcias y Maasías, y a su izquierda tenía a Peaías, Misael, Malaquías, Hasum, Hasbabaná, Zacarías y Mesulam. Aquí hay una lista para ponerle el nombre a nuestros nietos o nuestros hijos. Amén. Entonces, vamos a ver esta figura. Me gusta a mí también, cuando yo enseño, me gusta mucho poner dibujos, ¿verdad? Porque lleva también su tiempecito, pero uno lo hace con amor, ¿verdad? Para enseñar al pueblo, ¿verdad? Y tener la imaginación del tema. Y aquí puedo, como figura, ¿verdad?, lo que es el Esdras, ¿verdad? Y todos los que eran enseñados en ese tiempo. Amén. Pero ¿quién es Anías? Uno de los escribas que estaba a la derecha del púlpito era Anías, que solo aparece una vez en la Biblia. Pero esa vez que aparece en la Biblia es un gran significado para todos nosotros como pueblo y parte de la iglesia y parte de la novia que somos. Su significado es: Jehová ha contestado. Este escriba es figura de maestro. Él nos va a abrir el oído espiritual con su enseñanza. O sea, si ustedes ponen la lupa, el significado es Jehová ha contestado. Pero para esto tenemos que, como les dije yo al principio, ¿verdad?, tenemos que escudriñar y hacerlo práctica en nuestra vida, lo que es, lo que viene siendo este tema. Amén. Aquí lo puse yo, él poniendo atención, escribiendo, porque yo creo que la mayoría del pueblo ahorita está escribiendo y está anotando todo lo que es esta clase. Amén. Pero ¿cuál era la función de Anías? Un verdadero maestro tipo Anías va a ministrarle a la iglesia lo que Dios ha determinado. Así como nuestra amada pastora, ¿verdad? De ella nació en su corazón dar este tema de lo que es el púlpito de Esdras, porque nace del corazón de Dios, porque Dios lo determina, porque esto nos ayuda a ministrar al pueblo, a ser enseñado el pueblo. Esta es una de las funciones. Nos va a enseñar lo que Dios ha contestado y plasmado en su palabra respecto a las interrogantes que hay en nuestro corazón y las respuestas que Él ha dado. Así como nosotros como parte de este ministerio magistral, a veces son alumnos, ¿verdad? Todos alumnos, tengo una pregunta, ¿verdad? Son lo que nos resalta en nuestro corazón. Pero como nosotros como maestros que escudriñamos la palabra, tenemos la respuesta, ¿verdad? Tenemos la respuesta indicada para darle el seguimiento a las dudas que nos resaltan en nuestro corazón. Y ahí está. Precioso. Y vamos a ver una de las
respuestas del Señor. Vamos a ver varios versículos del Señor donde el Señor ha contestado respecto al tema, ¿verdad? Y esto en paréntesis lo podemos encerrar como Anías. Amén. En Samuel 16:7, perdón hermano, voy a tomar un poco de agua. Pero el Señor dijo, y entre paréntesis dice, Jehová ha contestado a Samuel, no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pero Dios no ve lo que el hombre ve, pues el hombre ve la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Aquí podemos ver que aquí ustedes saben, en Samuel 16:7 fue cuando David fue escogido, ¿verdad? Pero en ese tiempo, Isaí, que era el papá, tenía varios hijos. No me recuerdo la cantidad de hijos que tenía. Y cuando vino este profeta, y vino y dijo, voy a ungir, y el que voy a ungir es el rey, que iba a ser el rey David, ¿verdad? Él fue y buscó, pero el Señor le decía, él no es, él no es, él no es, él tampoco es. Tal vez bien perfumados, bien bañados, tal vez hasta orgullosos, pero él no era. Pero faltaba David. David que estaba con el rebaño, cuidando el rebaño. Y le dice el profeta Isaí, te falta un hijo. Sí. Entonces mandó a llamar. Imagínense él oliendo a oveja, todo lleno de tierra, empolvado, jovencito. ¿Se pueden imaginar ese cuadro? Y todos dirían, él va a ser pastor, él va a ser evangelista, él va a ser maestro, él va a ser profeta. No, el Señor no mira la apariencia. El Señor lo que mira es el corazón, el temor que nosotros le tenemos al Señor. Y esta forma, cerrándolo en paréntesis, en Anías, nos enseña a nosotros como pueblo, nos enseña a nosotros que nosotros no tenemos que guiarnos por las apariencias de las personas, sino que el Señor da la revelación. ¿Quién es esa persona? ¿Cuánto realmente ama al Señor? ¿Cuánto realmente teme al Señor? Amén. Muy bonita la palabra, a mí me encanta. Me gustó mucho esta figura y dice, el Señor no mira lo que mira el hombre. A mí me podrán ver de otra forma, creída, etcétera, ¿verdad? Lo que antes me decían. Pero lo que hay dentro de mi corazón, el Señor lo conoce, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor mira en nosotros es una respuesta cuando hay una revelación. Amén. Vamos a ver al profeta Elías. Dice que recibió de parte del Señor la orden de ir a Sarepta, en donde encontraría una viuda que le daría de comer en el tiempo de sequía. Fíjense, ¿en qué tiempo? Elías, guiado por el Espíritu Santo, imagínense, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso cuando oramos, decimos, Espíritu Santo, guíanos. Guíanos a toda verdad, para que no hayan tropiezos, ¿verdad? Y que no sea nuestro humanismo el que quiera hacer estorbo y hacer tropezar a otras ovejas, sino que guiados por el Espíritu Santo, no por sus ojos naturales. Porque imagínense si viene este profeta Elías y mira a la viuda, y esta pobre ya no tiene ni dónde caer muerta, ¿para qué le voy a quitar el último que tiene? Que se lo coma ella, en sus ojos naturales. Pero en los espirituales él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Todos nosotros, en todas las áreas de nuestras vidas, en todo, tenemos que dejar ser guiados por el Espíritu Santo en cualquier ministerio que nosotros tengamos, ministerio de alabanza, ministerio de servidores, en todos los ministerios, hermanos, aún en la iglesia. Amén. No vio a la mujer por su apariencia, ni su pobreza material, sino por el Espíritu vio a una mujer temerosa de Dios.
temerosa de Dios. Era lo que yo les decía, lo que nos enseña el Señor, ¿verdad? Porque el hermano pastor ayer hablaba, ¿verdad? De nuestros ojos, de lo que, cómo tenemos que ver en el espíritu. Amén. Y esto va acorde. Cuando yo lo oí ayer, dije, esto va acorde al tema del día de mañana. Amén, hermanos. Y creo que el Señor está hablando, no creo, está hablando a su pueblo por el llamamiento que cada uno tenemos, ¿verdad? Como la invitación que hacía el hermano pastor ayer, ¿verdad? De que se tiene que levantar el pueblo para poder servir. Porque no hemos solo nacido porque ¿por qué nací? ¿Qué estoy haciendo aquí? Si solo soy pérdida de tiempo. No, nacimos con un propósito, ¿verdad, hermanos? Entonces, quiero que quede esto bien plasmado, ¿verdad? Como decía al principio, plasmado en sus corazones. Amén. Y miramos en Primera de Reyes 17:9. Y fue en ese momento que la mujer reconoció su condición. Reconozco mi condición, al indicarle que lo único que tenía para vivir ella era con su hijo era un puñado de harina y un poco de aceite. Era lo que yo les repetía, ¿verdad? El Señor nos guía con el Espíritu, no por las apariencias, no por el mejor vestido, no por el mejor adinerado. Podré estar muy adinerado y si no tiene amor, y si puede ser el más pobrecito y si tiene mucho amor y tiene temor a Dios, hay una diferencia. Los dejo en su mente, ¿verdad? Pero aquí, para que ustedes se puedan imaginar, aquí puse al profeta Elías visitando en la casa y en la mesa, ¿verdad? Con un poquito de aceite y un poquito de harina. Amén. En Joel 2:19, vamos a pasar a otro, y dice, y respondió, y en paréntesis Anías, a su pueblo diciendo, he aquí yo os envío trigo, vino y aceite, y os saciaréis de ellos, y ya no haré de vosotros oprobio a las naciones. Es una promesa del Señor cuando el Señor responde. Y póngale todo, cuando yo les digo respondan, pongan todos en paréntesis Anías, el símbolo de Anías. Amén. Y podemos ver aquí, ¿verdad? El aceite, el vino y el trigo. Me encantó esa imagen. Amén. Vamos a pasar a otro y dice en Mateo 25:45. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no hiciste a uno de mis pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Aquí habla más que todo en la gente pobre, ¿verdad? En las personas que no tienen económicamente, espiritualmente, podemos también abarcarlo acá. Y con esta porción de que el Señor ha contestado, que diciendo os digo que en cuanto no lo hiciste a los pequeños, a los necesitados, aún los necesitados en la iglesia, aún los necesitados, porque a veces fuera de la iglesia, ¿verdad? X persona, ¿verdad? Ahí es donde se nos ve a nosotros el amor de Dios hacia el prójimo. Amén, hermanos. Entonces a mí me gustó mucho esta figura, ¿verdad? De un señor tal vez económicamente más o menos dándole a un pobre desnudo, pero atrás está como el Señor también recibiendo. Y a mí me encantó esto. Es la forma en que el Señor le responde al pueblo. Y me gustó mucho esto en Salmo 121. Y dice, en mi angustia clamé a Jehová y él me respondió. En estos tiempos, y máximo con lo de la pandemia, hemos vivido tiempos muy difíciles. Angustias por salud, angustias económicas, porque no solo Guatemala se dañó, sino que fue globalmente, fue en todo el mundo. La economía se vino abajo a pique por un virus. Las angustias del pueblo,
aparte de otras enfermedades bases, de trabajo, ¿verdad? Pero cuando uno dice y uno se aboca a la palabra del Señor que nos enseña, ¿verdad? Porque cuando nosotros decimos nos enseña, es porque el Señor nos está mostrando su favor. Y dice, en mi angustia clamé a Jehová y Él me respondió. El Señor responde todas nuestras necesidades. El Señor responde todo lo que nosotros tenemos, aún en medio de nuestras aflicciones, aún en medio de todo, el Señor responde a su pueblo. Como forma de testimonio, yo les puedo decir y les puedo hablar así limpiamente. No dejarán de mentirme mis hermanas de intercesión, mis hermanos de intercesión, que ya somos 6 para la gloria y honra del Señor. Somos 6 y cada uno tiene su, ¿cómo les dijera yo? Sus dones. Y vieran que el Espíritu Santo responde a nuestros clamores. Han habido milagros en medio de la angustia del pueblo. Y nosotros somos intercesores, perdón. Somos intercedores, no somos, no son mis preocupaciones de los enfermos. Pero yo hago a un lado lo mío. Mis angustias, mis penas. Lo que estoy pasando lo hago yo a un lado. Y tomo las cargas del pueblo. Y aquí es donde el Señor responde. Hemos pedido por la iglesia, por cada ministerio, por cada área. Hemos visto las respuestas. Las hemos visto. Y aquí el Señor nos enseña a que tenemos que clamar para que nosotros podamos, para que Él nos pueda responder. Porque Él conoce nuestras condiciones. Porque no es solo la apariencia. Miren cómo el Señor lo lleva a uno. Cómo el Señor nos enseña. Para que nosotros lo pongamos en práctica. Es un tema muy bonito. Es un tema precioso. Y si ustedes le ponen el corazón y los ojos espirituales, ustedes van a entender que ustedes también tienen esa porción de Anías, que el Señor les va a responder constantemente. Yo sé que esto no es una prédica. Es como decía anteriormente, Anías solo aparece una vez en la Biblia. Solo una vez. El tema es pequeño, pero es grande y abundante en palabra, en contestaciones de parte del Señor. Vamos a Salmo 125 y me encantó esto, donde dice, estas son los que confían en Jehová. Tenemos que tener la confianza de quien nos enseña. Tenemos que tener la confianza en la sana doctrina para que no nos perdamos. Porque todo esto va, si ustedes miran, todo va en una cadenita. Todo va en una cadenita. Y el Espíritu Santo lo guía a uno para ver todo esto. Y dice, estos son los que confían en Jehová, son como el monte de Sión. ¿Y cómo es el monte de Sión? Que no se mueve, mas siempre está firme. Tenemos que mantenernos firmes. Nuestro amado apóstol está orando mucho por el levantamiento. Y yo, con mi grupo de intercesión, anhelamos ese levantamiento de muchos siervos en la iglesia. De los dones que hay en la iglesia. Que sean desatados.
Yo estoy siguiendo las clases de escuela profética. Y además ya me conocen, gracias a Dios. Y unos días antes de que se dé la clase, el Señor me ha revelado cosas. Porque yo lo anhelo en mi corazón. Ser enseñada. Para que cuando yo reciba la enseñanza, yo lo pueda trasladar. Para formar a nuevos profetas. A lo que es el movimiento profético. Al igual como el pastor enseña a su pueblo de lo que determina el Señor. Enseña a su pueblo para que nosotros como pueblos podamos enseñar, ponerlo en práctica antes que todo y enseñarlo. Miren qué bonito. Aunque ustedes digan, no, yo no pertenezco, yo no para el magistral, no. Pero tenemos esa porción en nuestras vidas. ¿Ya? A mí me encantó este tema, no sé, pero me encantó. Porque yo sé que el Señor, en medio de nuestras angustias, porque estamos viviendo un tiempo de angustias, pero para los que confiamos en el Señor, no nos va a mover porque estamos firmes en la roca firme. Estamos siendo moldeados por el Espíritu. Fíjense que la profecía de ayer me encantó. No sé, fue un mover profético tremendo. Donde decía, prepárate, prepárate, iglesia. No le hablaba a unos cuantos, a la iglesia. Y me quedé yo con eso y pensando, Señor, tú hablaste hacia tu pueblo que ibas a quebrar vasijas y los ibas a volver a formar. Esto, lo que estamos haciendo en Escuela Doulos, también es una formación alimentando al pueblo, como en otras áreas, ¿verdad? En otros ministerios. El evangelismo, gloria a Dios por eso, por el evangelismo, porque ellos también tienen que ser maestros para de lo que reciben puedan dar en una forma entendible, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, el Señor ha respondido. Anías, pónganlo en paréntesis, Anías. Fíjense cómo el Señor se está moviendo, cómo en medio de su misericordia el Señor mueve y responde. Lo podemos ver, podemos ver los milagros. Y aunque ustedes no sepan los milagros que pasan en el ministerio de intercesión, yo les aseguro que hemos visto buenas respuestas, conversiones también. Quisiéramos ayudar más, pero nosotros tenemos que querer hacerlo y hacerlo, porque querer y hacer es diferente, porque la Biblia dice, hace el querer como el hacer. Eso es diferente. Querer es disponerse, quererlo hacer, quererse parar en la brecha, es decir, yo tengo parte de un ministerio y yo quiero hacerlo, pararse firmes, y el Señor hace, nos guía toda verdad. Amén. Es muy bonito el tema, es muy bonito, a mí me encantó. Y podemos también ver en Éxodo 34:10. Anótenlo, hermanos, es muy bonito este tema. Y dice, y él respondió, he aquí yo renuevo el pacto, ante todo tu pueblo haré maravillas, cuales nunca has hecho en toda la tierra ni en ninguna nación, y en todo el pueblo en medio del cual tú estás. Verá la obra de Jehová, porque terrible es lo que yo voy a hacer contigo. Cuando estaba hoy en la tarde estudiando nuevamente el tema, porque es corto, pero muy profundo y muy es más que todo explicativo, me di cuenta con la profecía de ayer. Yo creo que la mayoría lo escuchó. Y si no, los invito, ¿verdad?, de que lo hagan. Lo que decía el Señor. Y en Éxodo 34:10 podemos ver las respuestas de la profecía que se dio ayer.
Haré maravillas, los cuales nunca han hecho en toda la tierra. Y como yo les decía, ¿verdad? El querer como el hacer. Amén. Dios es bueno. Dios responde. Y tengamos plasmado a Anías. Anías, Dios responde en el púlpito de Esdras. Y ya les expliqué qué significaba el púlpito de Esdras, ¿verdad? El Señor ha contestado. El Señor, en medio de todo, el Señor es fiel. Y yo sé que en casa del alfarero hay muchas promesas. Y las tenemos que alcanzar. El querer como el hacer. Y no sé por qué el Señor me pone esto en mi corazón, de decirle que tenemos que querer nosotros hacerlo para poder él hacer. El Señor responde. Y una de las respuestas del apóstol es el levantamiento. Porque yo a veces yo escucho las oraciones, es más, a veces participo en las oraciones del apóstol. Y yo le escucho cuando él dice, levanta intercesores, levanta, y levanta pastores, levanta evangelistas. Y casa del alfarero es parte de las respuestas, porque el Señor responde. Y esa es una del grupo de ministerio de intercesión, esa es una de nuestras oraciones, de nuestro clamor, que se levanten valientes. Que se levanten valientes. Pero déjenme decirles, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Nada imposible hay para Dios. Miren esta figura de un elefante parado en un arbolito pequeño, ¿verdad? Que para Dios no hay nada imposible. Porque en nuestros ojos naturales podemos ver lo imposible. Nuestras limitaciones. Y si tenemos miopía espiritual, peor. Que solo miramos hasta borroso miramos el futuro. Cuando la mujer virtuosa dice, ella le sonríe al futuro, porque ella mira más allá de lo que ha puesto ella en su fe. El Señor responde, hermanos. Y en paréntesis vuelvo a decirles, pongan Anías, el maestro, el que enseña al pueblo. Y aquí, en este grupo, gracias a Dios, en líderes se han levantado maestros. Maestros soy yo, para la gracia de Dios, soy una porción. No totalmente, pero soy una porción que puede ser utilizada como un vaso. ¿Verdad? Con este tema. Como les repito, es cortito. Es poquito, pero con mucha enseñanza. ¿Verdad? Y solo tenía unos cuantos versículos y yo lo estuve escudriñando y saqué estas conclusiones que el Señor me puso en mi corazón. Dios responde a su pueblo. Estamos en un tiempo peligroso, que si nosotros buscamos más al Señor y escudriñamos su palabra, porque no les voy a decir yo me meto, me sumerjo, a mí me cuesta, hermanos, si les soy sincera, les abro mi corazón, me cuesta, pero el Señor responde, el Señor me responde, porque en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero tampoco les estoy diciendo, lean poquito, ¿verdad? Hagámoslo práctica, hermanos. Esta enseñanza es muy bonita, El púlpito de Esdras es precioso. Y si ustedes los llevan a consecuencias, van a sacar muchas espigas y lo van a poner en práctica y les va a encantar, porque les va a encantar. Amén, mis hermanos. Y en esto puse un monte donde dice el Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. Y créanme, hermanos, que
que parte de lo que Jehová ha contestado es que recordemos sus promesas y pactos para que sean hechos más cercanos. Pero para todo esto tenemos que tener el querer como el hacer. Amén, mis hermanos. Este tema, como les repito, es cortito y espero que esta enseñanza les haya llegado a su corazón y que se levanten los valientes, y seguiremos orando por estos valientes. Seguiremos orando y clamando por estos valientes, porque nos tenemos que levantar. Tenemos que dejar de ser pequeños. Tenemos que ser grandes. Grande como iglesia, como novia. Grandes maestros en diferentes áreas. ¿Verdad? Entonces, espero que este tema les haya gustado. Yo sé que sí. Porque para todo es para la gloria y honra al Señor. Y con lo que pasó ayer, la profecía de ayer fue preciosa. Y hay un vínculo, hay una cadena. Y el Señor está respondiendo. Amén, mis hermanos, vamos a orar. Me faltan 10 minutos, pero yo sé que dejé la esencia, dejé algo en su corazón a cada uno de ustedes. Y la certeza de que el Señor responde. Responde al clamor, responde a las necesidades del pueblo, responde a la iglesia, responde a la novia, responde cuando nosotros queremos ser guiados. El Señor responde. El Señor responde. Y en paréntesis nuevamente, Aníes. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar. Les voy a dar 5 minutos más de recreo. ¿Verdad? Palabra muy bonita. De veras que muy bonita. Traté de escudriñarle más y más, pero como decía al principio, ¿verdad? Solo una vez aparece en la Biblia. Es muy corto, pero es muy profundo el responder de parte del Señor. Amén, mis hermanos. Fue un gusto haberles dado este tema. Espero que lo atesoren en su corazón y lo hagan práctico. Háganlo práctico, hermanos. Porque el Señor pronto viene. Maranata, Maranata, Maranata. Amén. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque, Señor, tu Espíritu Santo nos guió a toda verdad, Señor. Gracias, amado Dios, porque tuviste el control de este tiempo. Tuviste el control, Señor, de estos versículos, Señor. Tuviste el control, Señor amado, de este tiempo, Señor amado, que se usó, Señor, para enseñar a ser enseñado, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque me usaste, Señor amado, en este tiempo, en este momento, Padre Santo. Gracias, Señor, por tus misericordias. Y que esta palabra, Señor, no quede solo en el corazón, sino que dé fruto. Que dé fruto, Señor amado. Y que nuestros ojos espirituales, Señor, sean abiertos. Pon ese colirio, Señor, en mis hermanos, Señor. Aún en mí, Señor, ese colirio, Señor amado, para que nuestro espíritu, Señor, pueda ver, Señor, de lo que tú ves, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza, amado Dios. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a mis pastores, amado Dios. Bendice a todos, Señor, por cada ministerio, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Fue un gusto haberlos, haber enseñado una parte de la palabra. Atesórenlo, mis hermanos. El Señor pronto viene y que nos encuentre trabajando en la obra. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar para el Señor. Trabajar para el Señor. No esperando lo material. No esperando lo material. No. El Señor bendice. Esa es una bendición extra. Pero lo que el Señor da y lo que podemos ayudar con amor no tiene precio. No tiene precio, mis amados hermanos.
Un fuerte abrazo, que tengan un buen provecho, que el Señor me los bendiga. Amén. Feliz noche.